Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por la oportunidad que nos das otra vez de poder continuar con esta charla. Yo le ruego que nos ayude, no solo que me da mi sabiduría para hablar conforme a su palabra, sino también, mi Dios, que le da a los hermanos un corazón dispuesto para que escuchen, Señor, para que reciban la palabra con mansedumbre. En el nombre de Jesús, en tu mano nos encomendamos, Señor. Amén. Amén. Bien. Dios dijo, no matarás. Estamos hablando conocimiento versus inocencia, ¿cierto? Dios dijo, no matarás, eso está en los mandamientos. No cabe ninguna duda que si pensamos en el asesinato como tal, está mal, ¿cierto? Usted no necesita matar a nadie para darse cuenta que está mal. ¿Sí o no? Sí. Es lógico, es un principio lógico. Y aunque nosotros no pudiéramos explicar por qué está mal, sencillamente entendemos que arrebatarle la vida a otra persona está mal. ¿Sí lo está grabando? Sí, hermano. Ah, qué bueno, para que me lo mande. Está mal, correcto. Entonces, lo que estamos tratando aquí de explicar es que Adán y Eva tenían el conocimiento del mal. Que alguien podría decir, bueno, pero lo que pasa es que ellos no lo habían experimentado. No, no lo habían experimentado. Como nosotros, por la gracia de Dios tampoco, pues Dios nos es libre de experimentar el matar a alguien. ¿Me explico? No necesitamos hacerlo. Entendemos que está mal. Adán y Eva entendían que si tocaban el árbol del bien y del mal, estaba mal. Sencillamente, estaba mal. ¿Por qué hablamos en estos términos? Básicamente porque hay gente que ha suavizado lo que está en el Génesis. Así Adán y Eva, como les explicaba en la primera sesión, es que la gente pone a Adán y Eva así con las figuritas, con los dibujitos, con los animalitos, con la serpiente, y sí que pesar, se comieron la manzana, que pesar y pecaron. No, hay más que eso, hay mucho más que eso. Y eso es lo que estamos tratando de explicar en esta mañana. Ok, responsables de sus decisiones. Yo quiero, hermanos, que no solo lo entiendan a nivel de lo que pasó en el Edén, sino también en nuestra vida práctica. El hecho de que Adán y Eva no supieran la razón exacta del por qué se les prohibió comer del fruto del árbol, no tiene nada que ver con el hecho de que supieran y entendieran claramente que comerlo estaba mal. Punto. Punto. No necesitas saber que el chile pica para ir a comérselo. Si te dijeron que pica, pica. Y si te enchilas, allá es otra cosa tuya. Bueno, para aquellos que no comemos chile. Bien, somos responsables de nuestras decisiones. Ahora, les dije al principio que eran 4 puntos. Vamos por el tercero. ¿Por qué existe la muerte? Como les dije al principio, el que la Biblia no dice que Dios se haya sentado a explicarle a ellos acerca de la muerte, no quiere decir que no lo haya hecho. La muerte existe hoy día en el mundo por causa de ¿quién? Por causa del pecado. Es decir, la muerte es el resultado del pecado, no de la falta de conocimiento de Adán y Eva. ¿Comprenden? Es muy importante. El pecado existe no porque Adán y Eva no lo supieran, existe porque pecaron. Ellos no sabían lo que era el pecado. Ellos experimentaron el pecado como resultado de la desobediencia. Entonces, la muerte en sí es el resultado de el pecado. ¿Y qué quiere decir eso? De la desobediencia. ¿Qué dice Romanos 5:12? Dios no castigó a Adán y Eva con la muerte simplemente por no saber algo, sino por actuar en contra de lo que Dios había dicho. Es decir, Dios castiga a Adán y Eva no porque no hubieran experimentado el mal, los castiga porque le desobedecieron. Así de fácil. Les está castigando porque desobedecieron. Y aquí entra un concepto que es muy aplicable a nuestras vidas. Adán y Eva pecaron deliberadamente. ¿Qué es deliberadamente?
¿Qué es lo que significa pecar deliberadamente? Pecar deliberadamente es pecar que a pesar de que yo sé lo que no debo hacer, yo lo hago. Eso es pecar deliberadamente. Dice la escritura en Hebreos 10, 26 y 27, dice brincó en 7. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido ¿qué? El conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es decir, Adán y Eva tenían el conocimiento de que no podían tocar el árbol del bien y del mal. Nosotros tenemos el conocimiento hoy día acerca de lo que Dios ya ha ordenado. Cuando nosotros decidimos pecar deliberadamente, es decir, aunque yo sé que no debo hacerlo, yo lo voy a hacer. Entonces la Biblia dice, pues ya no queda más sacrificio. ¿Por qué? Porque a usted no le queda otra que enfrentar las consecuencias de sus actos. Sí. ¿Por qué? Porque estás actuando deliberadamente. Estás actuando voluntariamente. Nadie te empujó. Tú solito te fuiste. No, pues es que la presión, no, pues es que los medios, no, pues es que mi mamá, no, pues es que mis amigos, es que me invitaron. Es tu responsabilidad. Tú decidiste al fin. Tú diste el paso. Eso fue lo que Adán y Eva hicieron. Y por lo tanto, ellos son responsables. Nosotros somos responsables. Cuando nosotros vemos esto, entendemos lo que es el pecado, lo que es la desobediencia. Porque creemos que todavía podemos desobedecer a Dios y no tener consecuencias. ¿Por qué? Porque ya Dios nos perdonó en la cruz. Error. Error. Es cierto. Dios nos perdonó por todos nuestros pecados en la cruz. Cierto. Pero si tú no confiesas tus pecados, tú sigues siendo culpable. Tú tienes que ir delante de Dios y pedir perdón por el pecado, que ya fue perdonado en la cruz. Pero no puedes asumir de que ya. O sea, el que Jesús haya muerto en la cruz y derramado su sangre por ti no te da licencia para vivir y hacer lo que se te venga en gana. Así de sencillo. Ah, pues que ya fui perdonado. No, no es así. Sí, es cierto, fuiste perdonado. Pero no tienes licencia para vivir deliberadamente. Es decir, puedo pisotear lo que el Señor hizo solo porque Él ya me perdonó. No, así no funciona. Okay. ¿Cuáles las consecuencias? Seguimos con Adán y Eva. ¿La consecuencia cuál fue? La muerte. Por desobediencia, no por ignorancia. ¡Ay! Adán y Eva. Y ahora ellos sabían muy bien. No ignoraban. Ellos fueron creados inocentes, pero no ignorantes. ¿Ok? Fueron creados inocentes, pero no eran ignorantes. No eran ignorantes. A veces ponemos a Adán y Eva como niños. Pobrecitos, es que ellos eran niños. Ellos no sabían, no, ellos sí sabían. Ellos tenían la información. Ellos eran adultos responsables. Y si Dios les dio a ellos una responsabilidad, porque Dios sabía que ellos ya tenían la capacidad de manejar esa responsabilidad. Por eso les mencionaba al principio, que a veces aún en el ambiente cristiano equiparamos a Adán y Eva como niños. Y a los niños no siempre los hacemos responsables de los actos, es que son niños, es que no saben. Es que hay que enseñarles, y hoy día, bueno, ya esto es todo otro tema, ¿verdad? De la psicología que hay en nuestros medios, en donde a los niños ya no se les castiga. ¿Por qué? Porque pobrecitos, ellos no saben, hay que explicarles. Mire, que no haga esto, que no haga lo otro, mire que si usted hace esto, ¿por qué se comporta así? La Biblia habla de corrección. La Biblia habla claramente de corrección, habla de castigo. Habla de castigo. ¿De acuerdo? Bien. Adán y Eva no necesitaban haber visto o haber experimentado la muerte para saber que el desobedecer una orden de Dios tenía una consecuencia.
Esto nos enseña a nosotros lo que estábamos hablando al principio. No espere usted vivir las consecuencias para después decir, es que yo no sabía. Usted tiene la información que necesita. Es muy fácil para nosotros hoy en día ver la horrible naturaleza de la muerte y el pecado y concluir que esa perspectiva pudo haber hecho que Adán y Eva fueran más reacios a desobedecer a Dios de lo que eran. Es decir, lo que ustedes me preguntaron al principio. Bueno, si Adán y Eva hubiesen sabido que les proyectan toda una película y les dicen, miren, si ustedes pecan, vean todo lo que va a pasar. Va a pasar esto, va a pasar lo otro, va a pasar aquello, va a hacer esto, yo voy a tener que venir, voy a tener que ir a la cruz, y les dio toda la información. No. No es así. No es así. Alguien diría, bueno, si ellos hubieran tenido toda la información, no pecan, igual hubieran pecado. Igual hubiesen caído. Desobedientes. Igual. Bien. Eso, hermanos, es muy importante, porque también se aplica en nuestra vida. No diga, es que yo no sabía lo que eso me venía. No, es que sencillamente cruzaste la línea. Eso fue todo. Cruzaste la línea y esa línea al cruzarla te trajo consecuencias. Les decía, eso es una especulación en cuanto a que hacer creer que el hecho de que Adán y Eva no supieran toda la historia no los hace menos culpables. Pero hay gente que dice, es que como ellos no tenían toda la información, son menos culpables. Eso es una especulación, eso es mentira. Independientemente de que tal conocimiento de antemano pudiera haber afectado su elección, es innegable que Adán y Eva desobedecieron directa e intencionalmente una orden de Dios. Y como leemos en Romanos 6:23, que dice, la paga del pecado es la muerte. Listo. Sigamos. En cuarto lugar. Cuando la gente se pregunta cómo pudo Dios castigar tan duramente, porque fue un castigo severo, a Adán y Eva, y por supuesto a todos nosotros, por hacer algo que difícilmente, la gente dice, que difícilmente ellos podían saber que eso estaba tan mal, entonces hace suponer que Adán y Eva no tenían más allá de la inteligencia que un niño pequeño. Y entonces, ¿cómo vas a ser responsable? ¿Cómo le vas a dar semejante responsabilidad a un niño? ¿Cómo? No lo puedes hacer responsable. Hoy día que se da tanto en nuestra sociedad, en que se le da a los niños una responsabilidad que jamás pueden llevarla. Decirles, por ejemplo, los niños que se quedan solos en sus casas y los papás van a trabajar y le dicen al niño mayor, que tiene 9 años, 10 años, ok, usted es el responsable de cuidar a sus otros 3 niños. Por favor, ¿cómo le vas a dar semejante responsabilidad a un niño de 10 años? No, pues tiene que aprender. No es niño, es niño. Y es penado por ley. Y claro, y eso es A sus prohibido. padres. Pero hoy día lo hacen los padres. Se van a trabajar, dejan a sus niños y el mayor se encarga de los más pequeños. Y entonces cuando vienen los problemas, le caen al más grande. Es que yo le dije que usted tenía que cuidar a esos niños. No, si no sabe ni cuidarse él, ¿cómo vas a poner a cuidarlo a los más pequeños? Bien. ¿Eran Adán y Eva niños ingenuos? No, señores. Olvídense de eso. El que los veamos como niños en esas figuritas en los libros no quiere decir que fueran niños. Y ellos dos tenían el libre albedrío también, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Por supuesto, la semana pasada hablamos de que Dios hizo al hombre y a la mujer con una característica diferente a los ángeles. Los ángeles fueron creados para obedecer y servir. Así de fácil. Los ángeles son creados para obedecer, servir. El hombre no. El hombre es la corona de la creación. Dios lo hace con sus propias manos a su propia imagen. Y le da la oportunidad de elegir.
Por eso pone ahí el árbol. Y entonces vamos a lo que Jesús dijo. Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, que elijan. Si eliges mal, vives con las consecuencias de tu elección. Si eliges para vida eterna, vives para vida eterna. Delante de Dios no hay, ay, es que yo soy inocente porque yo no sabía. Es como les decía una vez, yo no puedo manejar mi carro y si me para un policía, yo no puedo decir que yo no sabía. El simple hecho de tener una cartita de licencia de conducir me obliga a saber todas las leyes que tienen que ver con esa licencia. Por lo tanto, yo no puedo asumir desconocimiento. Es igual, hermanos, el día que estemos delante de Dios. No puedo decir, ay, Señor, es que yo estoy como un niño. No, yo no sabía, yo no tenía toda la información. No, así no funciona. Pensaría en Adán y Eva como niños inofensivos es totalmente ingenuo. Y hace que si nosotros pensamos que eso es así, entonces decimos, ah, caramba, a Dios se le fue la mano. Se le fue la mano, como les dijo al principio. Se le fue la mano. Como un padre llegue a la casa y encuentra aquel desorden en la casa y va y le cae encima al chiquillo de 10 años y lo reprende y lo castiga. Ah, caramba, se le fue la mano. ¿Por qué? Y sí, porque ¿cómo le vas a dar semejante responsabilidad a un niño? Bueno, pero en el caso de Adán y Eva no fue así. Ellos no eran niños. No, eran adultos. Ellos eran adultos. Aunque eran recién nacidos, eran adultos. Eran adultos, tenían Mentalidad toda de la adulto. mentalidad y la formación y la información que necesitaban. Por eso Dios les dijo, tomen, aquí está el jardín del Edén, administralo. Dios no le dio esa responsabilidad a niños, se lo dio a los adultos. ¿Ok? Una segunda oportunidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Acaso un Dios razonable no hubiese dado al menos una segunda oportunidad a Adán y Eva? Caramba, si es que fue la primera vez. ¿Cómo? Si solamente, es que a cualquiera le puede pasar. A cualquiera le puede pasar. Sí, es que de ahí, sí, es que cómo no, si es que el árbol, de ahí, es que usted me dijo que no lo comiera, pero usted sabe, la tentación, y de ahí, que se veía más rico. Y la serpiente también, de ahí, es que también tienes que tomar en cuenta la serpiente. No solo al lado mío, también. Deme un segundo chance. Deme una segunda oportunidad, deme la oportunidad de arreglarlo, deme la oportunidad de demostrarle que yo no soy así. No hay tal. ¿Por qué? Que les admitió. ¿Por qué? Error inofensivo sería la palabra. ¿Por qué condenar a muerte a tu propia creación por un error inofensivo? ¿te has puesto a pensar en eso? Sería un Dios injusto. Sí. Y no. Pensar que el pecado de Adán y Eva como un error inofensivo no tiene absolutamente nada de fundamento. Es decir, situándonos en el Edén y lo que hizo Adán y Eva y decirte, es que no, tampoco así. No, es que esto tiene implicaciones y van a ver, te las vamos a ver. Aquí no hay error inofensivo, aquí hay actuación deliberada. Yo lo hice. Vean, la inocencia no es lo mismo que la ignorancia, como decía. Veamos a Adán y Eva. Veamos, ahí aparece. ¿Quiénes eran Adán y Eva? ¿Dónde estaba Adán y Eva? Adán y Eva estaban en un mundo perfecto. Usted y yo no sabemos lo que es eso, porque hoy día nosotros no vivimos en un mundo perfecto. ¿De acuerdo? Lo que usted y yo vemos ahora no se compara en lo absoluto en donde estaba Adán y Eva. Nosotros vemos vestigios de lo que pudo haber sido el Edén. Es muy lindo ver esos paisajes, ver los atardeceres, ver la luna alumbrando todo aquello, aquellos bosques. Esos son como vestigios de lo que quedó de aquella creación que Dios dijo, vio Dios que todo lo que él había hecho era bueno. A ellos, me preguntaba la hermana Heidi,
¿Tenían libre albedrío? Sí, se les dio libertad. Se les dio libertad para que se movieran en el Edén. A ellos no se les esclavizó. A ellos no se les esclavizó. A ellos no se les dijo, no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro. No, no. No fue así. A ellos no se les dijo eso. Se les dio libertad. Y por último también ellos, no por último, también, ¿saben qué tenían Adán y Eva? Que usted y yo no tenemos. Ellos vean cara a cara a Dios. Ellos caminaban cara a cara con Dios. Ahora, ellos sabían lo que era hablar con Dios. Además, yo casi, la Biblia nos dice que ellos podían ver a Dios en la manera en que Dios se les reveló a ellos. Eso nosotros no podemos. ¿Y por causa de qué? Del pecado. Por causa del pecado. Entonces, vean, cuando vemos eso, cuando vemos la condición tan favorable en que están Adán y Eva, entonces vamos a comprender la gravedad de la falta. Ellos fueron creados en un mundo perfecto. Ellos se les dio la libertad y el dominio sobre todo aquel mundo de la creación de Dios. Ellos conocían cara a cara a Dios, un Dios creador, perfecto, amoroso y bueno. Yo no puedo imaginar de que Dios fuera con Adán y Eva un padre estricto, un padre lejano, o sencillamente, ahí los dejo y adiós, ahí me cuentan cómo les va. No, no, no es así. Podemos creer que Dios caminaba, y así la dice la Biblia, Dios caminaba, se movía en el huerto, Dios estaba viviendo con ellos ahí. Su presencia estaba ahí. ¿Y qué pasó con entonces? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Se durmió Dios. ¿Dónde andaba el Todopoderoso cuando Adán y Eva estaban ahí exactamente a los pies del árbol del bien y del mal? ¿Por qué Dios no intervino? Siendo que un padre, sí, yo los veo ahí en peligro. Están en peligro, los tengo que quitar de ahí. Si no los quito van a caer porque Él lo sabe todo. ¿Por qué Dios los deja ahí? Dios no ignoraba nada de lo que estaba pasando. ¿Ok? Él estaba observando eso. Eso es como cuando nosotros estamos viendo a nuestros hijos, cuando los hijos estaban pequeños, que uno los ve haciendo algo y uno se queda viéndolos. Ahí los deja hasta que se llevan su buen susto. Y uno, ¿qué es lo que quiere? Que aprendan. Solo así aprenden. Pero uno está ahí cuidándolos, que no estén en peligro. Pero nosotros como padres, que somos humanos, Dios había hecho con sus propias manos a Adán y Eva. Como les dije, Adán y Eva no nacieron bebés. Dios los hizo. Dios los hizo. Cuando usted y yo consideramos todas lo que es el cuerpo humano, las maravillas del cuerpo humano, porque hay que maravillarse, hay que sentarse a ver un libro de ciencias para ver lo que es el cuerpo humano. Es una maravilla. Un documental. Sí, es una maravilla, es una maravilla. No sé si me estoy anticipando a esto, porque todavía hay información ahí rondando, pero uno de los expertos que tienen que ver con todo esto de la pandemia y todo eso, yo le comentaba a mi esposa que estaba leyendo, que ahora que se habla acerca de la otra ola, que viene otro virus y todo eso que se oye, un experto decía, este nuevo, el nuevo Omicron que viene, está tan dividido, tiene tantas, que ese va a ser el antivirus. Ese es el que termina todo. Está debilitando tanto al virus original que sencillamente se va a desvanecer. Sí, la gente se va a contagiar.
Pero ¿qué es lo que le está enseñando? Sencillamente que es un ataque directo, no a la persona, al virus mismo. Yo estaba virus pensando mismo. que la persona, Al virus mismo. Entonces uno dice, sí, hermano, entonces, para terminar la idea, los expertos que quieren publicar esto, porque no lo dicen, no todo el mundo lo dice, así. pero este experto decía, lo que va a suceder, dice, es que este virus que viene, trae está tan dividido, dice. Por eso es que está dando que tampoco lo dicen. Tantos enfermos, pero no lo dicen. Los síntomas son tan débiles, tan leves, que la gente en 2 días ya está bien. Y sin darle mayor cosa. Rapidito el cuerpo rapidito lo enfrenta y lo supera y vamos, avanza. Dice, dice, lo que va a pasar, dice, es que sí, muchos se van a contagiar, pero les va a dar un contagio tan leve que sencillamente el virus como tal, el virus que conocimos al principio, sencillamente desaparece. Y esto, dice él, definitivamente es un golpe de suerte. No, eso no es un golpe de suerte, No. es un actuar de Dios. De Dios, sí. Y esto nos muestra de que Dios está en control. Que todo lo hace por un propósito. Pero las noticias están diciendo lo contrario, que es más, Exactamente. más Porque mortal. eso se llama manipulación. Eso se llama el querer. Hay muchas cosas, de eso hay ¿Dónde muchas escucharon cosas. eso? Los canales. Hermana, tienes que leer, buscar, saber exactamente de buscar qué las leer. noticias, Qué fuente Porque buscar. comúnmente los medios masivos como la televisión, la radio y todo están dominados por todo este tipo de gente que quiere llevar al caos a la sociedad. Sensacionalismo. Asustar, dar miedo, temor, dependan del gobierno, háganle caso al gobierno, porque todo esto es un montaje para el futuro del anticristo cuando venga, poder dominar las mentes de la gente con el temor, Así es. con el temor. En cambio, si usted busca y busca en internet los doctores, muchísimos que hablan exactamente y abiertamente de esto, usted aprende, bueno, y se informa, porque a veces dice, la misma palabra dice, mi pueblo por falta de conocimiento perece. Entonces a veces la gente por falta de conocimiento, oír solo a los mismos medios de comunicación, Medios son Porque progresistas, hasta ahorita ya. van 8 contagiados aquí en Estados Unidos. Y que pero- vienen de Sí. donde viene eso. Es cierto, 8, pero usted lee y usted sigue buscando, sigue leyendo. Y esas 8 personas, y al final dice la noticia, y al final tuvieron malestares por 2 días y ya están Sí, en casa así y lo recuperándose. dijeron. Sí, eso Pero fue en sí Minneapolis, los exagera dos porque primeros dice en que- Minneapolis. Así como empezó el virus del 19, así va a fallecer gente. No. Es donde yo me digo, No. O sea, esa es la información que yo he estado obteniendo. Pero bueno, Dios al final siempre tiene el control. Pero lo que quiero es, y esto es muy importante que lo analicemos. ¿Por qué? Porque vamos a ver, vean lo que pasó. Estamos claros que Dios hizo con sus propias manos a Adán y Eva, ¿cierto? Un privilegio. Nosotros somos el resultado de la unión de mamá y papá. ¿Verdad? Un ovario se unió con un espermatozoide, con un óvulo se juntó con un esperma y dieron el objeto a la vida y creció un ser, ese ser se llama Sergio González, ¿verdad? Pero a diferencia de Adán y Eva, Dios los hizo con sus propias manos. Y eso es una gran diferencia. Los hizo con sus propias manos. Diferencia en cuanto a que los hace muy diferentes en cuanto a ciertas responsabilidades. Pero entonces, ¿son humanizados? ¿Están Ah. humanizados? ¿Quiénes? Adán Adán y Eva. y Eva. Tan Ya, humanos humanos. como usted y yo. Tan humanos como usted y yo. O sea, Adán y Eva eran tan humanos como usted y yo. Lo que pasa es que ellos fueron hechos en un ambiente completo y absolutamente diferente. En un mundo sin pecado. Ellos fueron puestos en un mundo donde todo era perfecto, hermana. Clima perfecto, Todo era perfecto, comida todo estaba perfecta, balanceado, no había toda. contaminación, no había Nada. no enfermedades ni plagas. A pestes. pesar de sus bendiciones, a pesar de que Dios los creó, los cuidó y los amó, Adán y Eva le prestaron oído a la serpiente. al mal. Le prestaron oído a Satanás. ¿Qué? Contradijo directamente, y Satanás nos anduvo con, no, ¿qué es? No.
dijo exactamente cuál era su intención. Él malinformó al Todopoderoso. Y Adán y Eva Puso a dudar, a dudar. Adán y Eva prestaron oído. Vean. ¿Qué hizo la serpiente? Y esto, hermanos, es muy importante que lo entendamos en nuestra vida personal. Es lo que estamos hablando ahorita. Hermanos, es que esta serpiente está tan viva como lo estuvo en el Génesis. Se sigue moviendo igual a como se movió en el Génesis. Sigue siendo tan astuta y tan malvada como en el Génesis. La serpiente, ¿qué hizo por Adán y Eva? Nada. Nada. Solo apareció ahí. ¿Qué hizo la serpiente? ¿Qué hizo Satanás? ¿Los amó? ¿Los protegió? No. Como les dije anteriormente, a Satanás no le tiene lo más mínimo importancia a la gente. No le importa. ¿Qué le importa que se vayan al infierno? Él no anda buscando amar a la gente. Que no sabe lo que es el amor. ¿Por qué? Porque el amor viene de Dios. Usted y yo amamos porque Dios nos amó primero. Amamos porque hemos sido hechos a su semejanza. Tenemos esa pincelada del amor de Dios. Las palabras de Satanás solo contradecían la bondad de Dios. Contradecían lo que ellos habían experimentado hasta ese momento. Cuando Adán y Eva se acercaron al árbol del bien y del mal, y ahí estaba Satanás, y le prestaron oído, no oyeron nada bueno de Dios. Es como cuando usted se reúne o busca a alguna persona, usted ya sabe, por ejemplo, hay personas que son chismosas, ¿verdad? Y usted ya lo sabe. Pero usted va porque a usted le encantan los chismes. Entonces usted va y a ver qué me dice. Como no tengo nada que hacer, voy a ir a chismorrear. Y lo hacemos. Voy a ver qué me dice. Y empieza a hablarle mal de este y mal del otro. Y entonces le empieza a llenar a usted la cabeza de esto, del otro, de aquello. Y usted todas se las cree. Y cuando termina esa conversación, usted sale con la cabeza así. ¿De qué hablan de uno? Todo porque usted se sentó a escuchar a la persona equivocada. Bueno, eso fue lo que hizo Satanás. Satanás cuando llegó y empezó a hablar con Adán y Eva, error. ¿Cuál fue el error? Primer error que cometen, y no es error, entiéndame, es una decisión. ¿Cuál es la primera decisión que toma Adán y Eva? Sentarse a escuchar. Para escuchar, exacto. Ahí es donde está el problema. Entonces se sientan a escucharlo. Si ellos paran en seco eso, otra historia sería. En nuestra vida personal es igual. A veces es necesario, hermanos, pararse en seco. A veces es necesario decir, no, si no hay nada bueno aquí, yo de aquí me voy. Si en esta conversación no se está glorificando al Señor, de aquí yo me voy. Si en esta conversación no hay nada bueno que aprender, yo no estoy haciendo nada aquí. Pero qué difícil, hermanos, porque nos dejamos arrastrar con mucha facilidad. Adán y Eva, presta atención en esto. ¿Tenía alguna razón Adán y Eva de confiar en la serpiente? De todo lo que dijo. No es así como Dios dijo. Tenía Adán y Eva una razón, por pequeña que sea. Tenía una razón para decir, es que la serpiente es de confiar. No tenía ninguna razón para confiar en ella. Aunque esa razón, por pequeña que fuera, era suficiente para rechazar a Dios, para rechazar lo que Dios había hecho. Digamos que Adán y Eva tenían razón, tenían una razón. ¿Por qué? Es que en algún momento determinado de la creación, como que Adán y Eva no estaban contentos con Dios. Como que cuando empezaron a andar ahí,
hubo algo que Dios hizo como que no, ya no me siento cómodo con Dios. No es así. Jesús dijo, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Dios no le dio a Adán y Eva ninguna razón. ¿Qué le dio? No le dio ninguna razón a Adán y Eva para que confiaran en la serpiente. No había ninguna razón. La serpiente podía decir todo lo que quería. Y pudo haber usado todos los argumentos que quería, pero si usted no da pie a la confianza, no hay nada más que hacer. Se tiene que ir. Y dice, no, pues aquí me voy, no los convencí. Pero Es muy bien, entonces el versículo dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Ellos Exacto. no se sometieron a lo que Dios les había dicho. Exacto. Primero, se detienen a escucharlo. Ya está mal, ya entraron mal. Segundo, confían en lo que dice. Y a pesar de eso, les está diciendo algo que va en contra de aquel que los creó. Y confían en eso. Entonces, ahí vamos, hilando. Su razón para rechazar la orden que Dios les dio, hermanos, no fue un error inocente. Yo lo que quiero, hermanos, es que comprendan el grado de culpabilidad de Adán y Eva. El grado de culpabilidad y por eso el grado de el castigo. Que comprendamos la forma en que Dios actúa y en que castiga es que está al mismo nivel del pecado que ellos cometieron. No fue que Dios los castigó sobremanera, es que la falta de ellos fue en gran medida. Fue bien severa. Vean. Eva, Satanás le dijo, serán como Dios. Y ellos vieron la oportunidad de ser como Dios. ¿Cómo? ¿Quieres ser igual que el Creador? ¿Qué estás pensando, Adán y Eva? No te basta con lo que tienes. No te basta con todo lo que Dios te ha dado. Ahora quieres ser igual a Él. ¿Es eso posible? Y la serpiente les vendió la idea de que sí era posible. Que si era posible. De que sí era posible. Para hacer los pecados. ¿Sí? Eso es lo que les vendió, que querían Sí. que fueran más que Dios. Porque Como Satanás, Dios, les dice, como Dios, como porque Dios. Satanás, eso es lo que siempre ha querido ser, como Dios. ¿Y qué quiere decir ser como Dios? Objeto de adoración. Y alabanza. Sí, porque Satanás quería ser adorado como Dios es adorado. Sí, Así es fácil. Bien. Vean. Génesis 3, 5 y 6 dice, si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. O sea, les está diciendo ciegos. Dios los tiene a ustedes ciegos. Una vez Vean lo que les está diciendo. Dios los tiene a ustedes Que no cegados. desconfianza. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, Dios a mí me ocultó la verdad. Es lo que les está diciendo Satanás. Dios a ustedes los tiene totalmente engañados. Y entonces vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Pregunta, ¿no eran todos los árboles que estaban en el Edén agradables a los ojos? La Biblia dice que sí, todos. Solo que este tenía una prohibición. Codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Y qué hizo? Tomó su fruto y dio también a su marido, el cual dijo, no, Eva, se va usted, porque yo voy a obedecer al Señor. Por eso Adán es tan culpable como Eva. ¿Por qué? Porque Adán es la cabeza. Adán tuvo la oportunidad, porque Eva se fue, pudo haber ido, y Dios pudo haber hecho otra Eva. Si Adán no cae, Dios desaparece a Eva. La cabeza es Adán. Pero Adán se fue. ¿Y qué era? Alcanzar sabiduría. Oh, pero ¿cuál es el principio de la sabiduría, hermanos? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios.
Adán y Eva pasaron por alto ese principio, el temor a Dios. Hermanos, pero ¿sabe algo? Nosotros a diario también pasamos por alto el temor a Dios. Muy cierto. Pasamos mucho por alto el temor a Dios. Ellos no tuvieron respeto alguno por Dios. No tuvieron respeto alguno. No tuvieron respeto, sino que ellos fueron sabios en su propia opinión. ¿Qué es lo que dice Proverbios 3? No lo voy a leer, pero ustedes lo pueden buscar. Pero la advertencia que dice la Biblia, ¿sabes qué? No seas sabio en tu propia opinión. Teme. Teme. Apártate, hermano. ¿Sabes qué? Eso es una de las cosas que hoy día en el cristianismo está ocurriendo. Y específicamente en el cristianismo, es la falta de temor a Dios. Dan por sentado que como ya están perdonados, Ajá. entonces ya no tienen, ya ven a Dios como el Padre que está ahí, y yo al Hijo, y que yo puedo hacer todo lo que quiera, y que le puedo pedir todo lo que quiera a Él, en el nombre de Jesús, y que Él me lo va a dar todo porque Él es mi Padre, Él es mi papito, como dicen. No, ni le hables de papito ni nada, Él es Dios, Él es Dios. Téngale temor, pues como dice la Escritura, Jesús dijo, ¿saben qué? Téngale temor a aquel que puede mandar vuestras almas al infierno. Téngale temor a eso. Téngale temor a eso. ¿Y qué es lo que ha pasado con el cristianismo hoy día? Eso es una verdad, ¿no? Es impactante. Adán y Eva, hermanos, eran adultos mayores, gobernantes de la tierra. Sí, porque ellos eran los gobernantes de la tierra. Eran capaces de entender perfectamente lo que significaba obedecer o desobedecer a Dios, al Dios amoroso que los había hecho. Y ellos habían decidido rechazar voluntariamente todo lo que Dios les dijo, a cambio de una falsa promesa, de alguien que no había hecho nada por ellos, Se dejaron convencer al mismo. por algún ser que no había hecho nada por ellos, y que no les había dado ninguna razón para que confiaran en él. Está hablando de Satanás. Entonces, lo que pasó en el Edén. 1. No es un error de un niño ignorante. 2. Es una rebelión voluntaria. 3. Es un acto de resistencia. No es un error. Es una rebelión y es un acto de resistencia. Hermanos, eso es el pecado. No es, ay, es que yo me equivoqué. No, aquí no me venga con que usted se equivocó. Es una rebelión. Hablando del cristiano, cuando el cristiano se tira al pecado, no, usted se está rebelando voluntariamente contra lo que Dios dice. Es un acto de resistencia, es decir, yo estoy enfrentándome al legítimo gobernante del universo. Estoy tratando de que Él haga lo que yo quiero. Eso es el pecado. Adán y Eva no eran bebés ignorantes que se equivocaron en una elección triste. Ellos eran la propia creación de Dios. ¿Cómo? Inteligentes, sí. Adán y Eva eran inteligentes. Mire, cuando el Señor les dijo a ellos, póngale nombre a todo lo que está aquí. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Dios les dio a ellos ese conocimiento. O sea, Adán y Eva no eran una parejita jovencita, como esas que podemos conocer. Ay, pobrecito, es que tienen que aprender a vivir. No, Señor, no era así, sino Dios no les da a ellos la capacidad de poder administrar el Edén. Si les da Dios a ellos esa facultad, es porque Adán y Eva tenían una característica. Ellos eran los primeros. Por lo tanto, tenían que tener características muy importantes. Porque de allí iba a venir toda la raza humana. Por lo tanto, Adán y Eva eran personas inteligentes. Adán y Eva estaban, digamos, empoderados, capacitados para realizar una labor. Por eso que usted y yo no somos como Adán y Eva. Adán y Eva eran diferentes a nosotros. Adán y Eva no era la supermujer ni el superhombre, pero sí eran diferentes. Eran diferentes. Tenían capacidades para hacer ciertas cosas que usted y yo no podemos hacer. Podemos empezar usted cuántos hijos tuvo Eva y cuántos hijos tuvo, un montón.
No, pues solo Caín y Abel. No, la Biblia dice que tuvieron hijos e hijas. Eso quiere decir que la mujer, vean, yo no sé ustedes, Sí, tiene no sé, sus mamás o sus parientes, las abuelas, que una tuvo 17 hijos. Hijos, uno, ¿cómo pudo haber tenido tantos hijos? 15, O tuvo 20, 12. o cosas así. Mamá tuvo 9. O sea, Mi Pero- mamá tuvo 12. 12. Pero Adán y Eva tuvo un montón. Tuvieron un montón. Pero sí sé que hay gente que ha tenido hasta 20. Sí. Ellos, hermanos, ellos cometieron un acto deliberado, lo hicieron, ellos sabían que no tenían que hacerlo, lo entendían, pero decidieron hacerlo. Ese es el problema. Ese es el problema. Fue una elección, no fue un accidente. Por eso, la medida del castigo de Dios. Por eso Dios no se podía andar livianamente, porque el pecado de Adán y Eva no fue liviano. Aunque hoy día lo queramos ver y lo queramos ilustrar en los libros, como, ay, es que Adán y Eva pecaron. La Biblia dice, por un hombre entró la muerte, Adán, y por otro entró la vida, Jesús. Adán y Eva son responsables por el bombazo que te llevó la humanidad. El mundo, hermanos, el mundo fue impactado desde sus más profundas entrañas. Ustedes han oído las noticias o los estudios de que a veces dicen, oye, es que ¿qué pasa si cayera un meteorito Ajá. en la Tierra? ¿Qué pasa si dice que trastorna todo el orden de la creación? Hermanos, ¿sabe que cuando Adán y Eva pecaron, yo no sé si cayó un meteorito literalmente hablando, pero fue como que si hubiese caído un meteorito. Y yo me imagino, hermanos, que aquello que Dios hizo en gran manera, aquello que Él vio lleno de armonía, todo lindo, todo hizo un caos. Y me imagino yo que temblores, tormentas, el mundo se sacudió. La creación de Dios se corrió totalmente. Y no sé si la tierra se detuvo y yo no sé qué fue lo que sucedió, pero definitivamente eso fue un caos. Porque el hombre perdió la comunión con su Creador.